Hola chicos, espero estén teniendo un excelente día. El video del día de hoy es únicamente para explicarles cómo pueden hacer más fácil el cálculo de la pendiente de la recta secante y tangente que hemos visto durante las clases. Recuerden que para la pendiente secante necesitamos 2 puntos, como se ven acá. Y para la recta tangente únicamente necesitamos un punto, ¿vale? Para la recta secante recuerden que necesitamos a x1, que eventualmente es 0, y delta de x o x2, en este caso delta de x es igual a 2 unidades, la distancia que hay entre x1 y x2, ¿vale? Entonces, tanto para calcular la pendiente de la recta secante y la tangente, vamos a dividirlo en 4 pasos que les ayudarán a hacer más fácil dicha operación, ¿vale? El primer paso es evaluar la función en x más delta de x y la función en x, ¿vale? Ese es el primer paso. El segundo paso será restar el resultado que me da en fx más delta de x menos lo que me dio en f de x, ¿vale? El tercer paso sería el resultado que me da de la operación 2, dividirlo en delta de x, es decir, f de x más delta de x, el resultado que me da esta operación, dividirlo entre delta de x, ¿vale? Y el cuarto paso, eventualmente, es colocar el resultado, la pendiente de la función delta de y sobre delta de x, que eventualmente es el resultado del paso número 3, ¿vale? Todos estos pasos son para calcular la pendiente de la recta secante, ¿vale? Para la recta tangente, lo único que vamos a hacer es modificar el paso número 4, ya que para el paso número 4 lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿vale? De la función evaluada en x más delta de x menos la función evaluada en x sobre delta de x. Eso quiere decir que el resultado sería la pendiente cuando el límite de delta de x tiende a 0 de el incremento de y sobre el incremento de x, ¿vale? Entonces, vamos a resolver un ejercicio para que sea más fácil y didáctico estos 4 pasos. Entonces, para calcular la recta secante necesitamos un x1 y delta de x, ¿vale? Y entonces el primer paso es evaluar la función en x más delta de x, ¿vale? Que eso eventualmente, pues mi función es x al cuadrado más 1, ¿vale? En lugar de x vamos a colocar x más delta de x. Y x más delta de x es 0 más 2, es decir, 2. Entonces, 2 al cuadrado me da 4, más 1 me da un resultado de 5, ¿vale? Entonces, ahora me toca evaluar mi función en x, es decir, la función, recuerden, es x al cuadrado más 1, y eventualmente en lugar de x voy a colocar su valor, que en este caso es 0. Entonces, 0 al cuadrado, pues me da 0, ¿vale? Más 1, pues 1. ¿Va? Entonces ya tengo el primer paso, evaluar la función en x más delta de x y evaluar la función en x. Lo vamos a colocar acá con un color verde, marcando los resultados de estas operaciones, ¿vale? Y entonces el paso 2 es calcular el incremento de y, es decir, restar lo que me dio en la función x más delta de x menos lo que me dio en la función evaluada en x, es decir, 5 menos 1, ¿vale? Y eso eventualmente pues es 4. El paso 3 entonces es dividir lo que me dio en el paso número 2 entre el incremento de x, es decir,
el incremento de y sobre el incremento de x, es decir, 4 sobre 2. Y entonces el cuarto paso eventualmente es escribir el resultado, que el resultado es la pendiente, es decir, el incremento de y sobre el incremento de x, y eso eventualmente es 2, ¿vale? Lo encerramos acá de color verde. Y por último, para escribir la función de mi recta secante, yo lo único que tengo que hacer, recuerden, es y menos y1, ¿vale? Igual a la pendiente por x menos x1. Es decir, y menos lo que vale y1. ¿Cuánto vale y1? Bueno, y1 lo obtengo de evaluar la función en x, es decir, y1 es igual a 1, ¿vale? Igual a la pendiente 2 por x menos mi función, perdón, menos x1, es decir, 0. Y entonces el resultado de eso es y menos 1 igual a 2x, ¿va? Y entonces despejo a y el resultado de esa función es igual a y igual a 2x más 1, ¿vale? Entonces ya tenemos la función de la recta secante. Para calcular ahora la recta tangente de una función, únicamente necesitamos un punto. Ese punto en este caso sería 2. Es decir, una recta que únicamente toque a mi función en el punto 2. Pensémoslo que por ahí, ¿vale? ¿Cómo lo calculo? Nuevamente con estos 4 pasos. Primero es evaluar la función en x más delta de x, ¿vale? Entonces, mi función evaluada en x más delta de x es igual a, ¿cuánto vale x? Pues x es x cuadrada, ¿vale? Más 1. ¿Cuánto vale x? 2. ¿Y cuánto vale delta de x? No sé, entonces, más delta de x, ¿vale? Y entonces desarrollo. Y recuerden que un binomio al cuadrado es el primero al cuadrado, que 2 al cuadrado es 4, más el doble del primero por el segundo, es decir, 4 delta de x, más el cuadrado del segundo término, es decir, delta x al cuadrado, más 1. ¿Vale? Acá podemos sumar el 4 más el 1 y me daría 5 más 4 delta de x más delta x cuadrado. Y también evaluar la función en x, ¿vale? Es decir, al cuadrado más 1. ¿Cuánto vale x esta vez? Lo tenemos acá, ¿vale? 2. Entonces el resultado de eso sería 2 al cuadrado, 4, más 1. Y eso tenemos como resultado 5. El paso 2 dice que debemos de restar la función de x, el resultado de la función de x más delta de x, menos lo que nos dio en f de x. Eso quiere decir que vamos a restar este resultado de acá con este resultadito que tenemos acá. Entonces daría 5 más delta de más 4 delta de x más delta de x al cuadrado menos 5. Y entonces podemos, este 5 menos 5 se eliminan y me daría como resultado 4 delta de x más delta de x cuadrado. Entonces el tercer paso nos dice que tenemos que hacer la división de lo que nos dio el resultado de x más delta de x menos la función evaluada en x sobre delta de x. Entonces, lo que nos dio en el paso anterior, que es esto, lo vamos a dividir entre delta de x. Es decir, 4 delta de x más delta de x al cuadrado sobre delta de x. Y eso eventualmente
este delta de x podría eliminarlo con esto y me queda 4. Más este delta de x le elimino 1 y me daría delta de x. Entonces ya tenemos el resultado y ahora nos falta el cuarto paso. Para la recta tangente, recuerden que es esto que tenemos acá. Y dice que el cuarto paso es calcular el límite de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Eso quiere decir que vamos a calcular el límite de 4 más delta de x cuando delta de x tiende a 0. Y el resultado de este límite cuando delta de x tiende a 0, pues es eliminar esto y el resultado sería igual a 4. ¿Estamos entendidos? Entonces, la pendiente, que es igual al límite de mi función cuando delta de x tiende a 0, de delta de y sobre delta de x, es igual a 4. ¿Vale? Y ya tenemos el resultado. Y para escribir la función de la recta tangente que pasa por 2, ¿vale? Recuerden que es y menos y1 igual a la pendiente de x menos x1. Y entonces es y menos, ¿quién es y1? Y1 es lo que nos da al evaluar la función en x1. Es este valor que tenemos acá. Es decir, 5 igual a la pendiente. La pendiente es 4 por x menos x1. Aquí tenemos a x, ¿vale? Es decir, menos 2. Entonces, el resultado de eso eventualmente es y igual a 4x menos 8 más 5. Recuerden que este menos 5 lo paso del otro lado sumando, ¿vale? Y entonces, la función y es igual a 4x menos 3. Y así, a través de estos 4 pasos, nosotros podemos calcular la pendiente de la recta secante o tangente de acuerdo a lo que nos pida cada uno de los problemas que veremos más adelante. Eso es todo por hoy. Que tengan un excelente día.